Saludamos a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en este podcast, que es el tercero que está haciendo el periódico digital El Regionalista, una iniciativa que reúne a personas de distintos lugares de la región, hombres y mujeres que tienen inquietud por lo que nos pasa en la región, pero que hoy día nos queremos detener en lo que pasa no solo en la región, sino que en el país, con la vista puesta en la segunda vuelta electoral. Yo les presento rápidamente a Alicia Mercado Harvey, Adriana Bastías, Flor Illich, Rolando Cárdenas, Edison Ortiz, todos del equipo editorial de El Regionalista, y cada uno es de mundos muy distintos. Adriana, investigación en el área de la ciencia, en universidades; Alicia, literatura; Flor es gestora cultural; Rolando, yo creo que ahí tal vez me agotaría de presentar los distintos quehaceres de Rolando, mejor no lo digo, ¿no? Él lo dirá en algún momento. Y Edison, del mundo de la historia y de la educación. Mi nombre es Claudio Urtubia, editor del periódico. ¿Por qué nos interesa ir conversando en estos encuentros pensando en la segunda vuelta? Porque hay fenómenos que se han extendido mucho y que nos hacen recordar tiempos pasados también, pero todo indica que de lo que vamos a hablar hoy día, que es el miedo que está presente a la hora de concurrir a la votación, no es un elemento nuevo. Pareciera ser algo presente en la historia desde hace mucho. Por lo tanto, junto con abordar cada uno desde su perspectiva este tema, vamos a pedirle a Edison que nos muestre en pantalla y nos cuente en muy breves minutos, 2 a 3, de dónde sale este miedo o qué precedente tiene. Adelante, Edison. O sea, bienvenido a todos y a todas. Yo recabé información que nos lleva ya a la elección de 1891 y la presentación de Balmaceda como el candidato de las masas, ¿ya? Que iba a despertar masas que no tenían la educación ni la preparación para ejercer el derecho democrático a sufragar. Está nítidamente nuevo la campaña del 20 y Alessandri despertando a la chusma querida, ¿ya? Está la del 38 en que la derecha se va con todo contra Pedro Aguirre Cerda como el presidente y el candidato de la izquierda y de los comunistas. Se hace muy presente de nuevo el año 58, ¿ya? En la elección a trasbanda entre Frei, Alessandri y Allende, y de nuevo el fantasma comunista. Y eso se cruza con que en los años 40 en adelante la CIA le presta mucho interés a Chile, le presta interés por dos motivos. Uno es la aparición del partido comunista más grande de América Latina, que se autofinancia, la CIA eso lo sabe, y el liderazgo de Salvador Allende, que es un poco distinto a los liderazgos de izquierda. La CIA presta atención a este fenómeno y de ahí en adelante paga informante, interviene en la política nacional, al punto de que llega a financiar íntegramente la campaña del 64, donde se hace más evidente y más fuerte el mito comunista como el que está ahí, chileno, es el que quieres para tu padre, tu hermano, tu amigo, ¿ya? Ahí la alegría de la UP que se reitera para el 88, ya con la campaña también contra el totalitarismo. De nuevo la campaña del 88 donde los marxistas controlaban el no, ¿ya? El caballo de ahí, el caballo de Troya representado por Elwin, ¿ya? Que viene ahí con con toda la caravana de comunista adentro. Entonces, eso se cruza también con un fenómeno que tiene que ver con el miedo al otro que está presente en toda la sociedad, en todos nosotros. El inmigrante siempre el otro, es la diferencia, lo que no logramos conceptualizar, y ante lo distinto, lo novedoso y lo nuevo en general el ser humano tiene conductas más bien de auto-ratificar identidades, más que abrirse a conocer y estudiar el fenómeno más ampliamente. Y también un poquito culpa del Partido Comunista chileno, ¿ya? Que como lo hemos visto durante esta última semana, a veces ellos mismos ayudan a intensificar este mito con el partido secta, el partido sectario. De acuerdo. Eso. Está bien. Súper buena introducción, Edison. Es el miedo algo presente y puntualmente en Chile el miedo al comunismo, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están viendo ustedes esto? Y les pido a cada uno su perspectiva
dándoles como pista solamente cómo lo están viendo en este momento y cada uno con intervenciones breves, pero puede ser otra respuesta a otra pregunta que se han hecho ustedes mismos sobre el tema del miedo. Dejo la palabra para quien pueda tomarla, Adriana, Alicia, Flor, Rolando. ¿Quién se lanza? Ay, Yo me lanzo ya, me lanzo. Flor, adelante. No, mira, interesante, muy interesante lo que dices, Edison, en el sentido de que también un poco la personalidad de las sociedades, ¿no? El ser conservador y el ser quizás progresista tiene esa acción, ¿no? De romper las barreras, de salir del miedo, salir de los espacios conocidos para abrirse a otros. Y bueno, el espacio conservador, además, que en este caso, por supuesto, está radicado en la derecha, hablemos de la derecha chilena, pero en general en las derechas, ¿no? Tienen también este concepto de conservar lo propio, ¿no? De como mantener, de protegerse como un gran núcleo o un núcleo fuerte donde se encierran en sí mismos, se educan a sí mismos para siempre sostener este poder y en el fondo la manera de poder mantener este poder y tener el control sobre la sociedad es justamente infundir el miedo a eso otro que por lo demás probablemente por ser intrínsecamente conservadores también lo sienten o lo viven de alguna manera. Pero la caricatura, el nivel de caricatura, como el que vimos de manera gráfica y que hoy también lo vemos de manera súper evidente, tiende mucho a apelar a ese como fantasma comunista come guagua, como que no es para nada real en la democracia chilena. El Partido Comunista en Chile se ha mostrado desde siempre, históricamente, como, al menos en Chile, como un partido que siempre ha respetado los derechos humanos, que ha sido, al contrario, un garante, que está siempre conectado con las comunidades, con el territorio. Sí, desde una cúpula o desde una manera de ser partido muy estructurada, pero en una vinculación mucho más cercana a la realidad de lo que la quieren pintar. De acuerdo. Gracias, Flor. Les dejo la palabra, Alicia, Adriana. Vamos a dejar al varón al final, a Rolando le damos la Muy bien. prioridad a las colegas. Adriana. Yo estaba pensando que cuando hablamos de miedo, ¿cierto? Lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando te encuentras o cuando vas manejando y te encuentras un conejo, ¿cierto? Que ve las luces de tu auto y se queda inmóvil. El miedo paraliza, es una reacción fisiológica que tenemos. Y eso es lo que pasa cuando se recurre a este discurso del miedo, donde, por cierto, como decía Flora, hay caricaturas, ¿cierto? Pero se les olvida o pretenden hacer olvidar, ¿cierto?, que el Partido Comunista ya estuvo en el gobierno y no nos convertimos en Venezuela. Por lo tanto, es un uso estratégico de generar miedo y que ante ese miedo se unan y voten por, en este caso, el candidato de la ultraderecha, porque no es centro-derecha, claramente, esto es ultraderecha, y que también es una estrategia que de cierta forma se han utilizado en Brasil con Bolsonaro y en Estados Unidos con Trump, ¿cierto? Esto de crear noticias falsas, noticias que de alguna forma invaden todas las redes sociales, que van muy dirigidas a ciertos grupos y que hacen que estos grupos además se sientan respaldados y protegidos frente a un candidato y en contra del candidato que tiene una opción más de izquierda. Gracias, Adriana. Alicia. Mira, qué bien conectado lo que dice Adriana, porque yo lo veo siempre de una perspectiva más macro y más internacional, por lo que me toca vivir. Y en la cabeza se me viene el nuevo personaje francés, Eric Zemmour, este francés que hace que la Marine Le Pen parezca una niñita, digamos, de centro derecha en comparación, que viene con un discurso muy, muy extremista para el contexto francés. Y yo no lo veo tan improbable que salga, ¿eh? Porque la situación Macron lo ha hecho muy mal, está pésimamente evaluado y esto crece. Entonces yo veo que estamos en un contexto internacional de esto, ¿no? Lo de Bolsonaro, yo creo que Bolsonaro es el rey de las noticias falsas, o sea, ni siquiera Trump tuvo la entrada en el WhatsApp, que fue un factor pero fundamental, que no fue en Estados Unidos, fue en Brasil.
y que yo creo que también la derecha, esta ultraderecha acá ha tratado como de imitar esas tácticas, pero no les ha resultado tanto porque la prensa chilena hace más la pega. Entonces yo creo que por eso no ha sido tan efectivo como ha sido en esos países, pero vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta. Hace más la pega con ese, no hace mal la pega. Sí, hace más claro, hace la pega, que en Brasil totalmente ellos sacaron la bandera blanca la prensa en Brasil, o sea, no hicieron nada en el fondo. Entonces yo creo que en ese aspecto tenemos esa ventaja acá. Ahora, yo quiero recordar, me pareció excelente lo que hizo Edison con esto de mostrarnos a través de la historia cómo ha sido el cuco comunista. La última elección que fue una cosa bien absurda, ¿no? La que fue de Piñera contra Guillé, que Guillé de comunista nada, ni, o sea, digamos, absolutamente nada, no estaba ni siquiera en el pacto el Partido Comunista, y se embanderó esto del Chilezuela, ¿ya? Y yo voy a contar la historia de una querida amiga que nunca votó en su vida, pero salió a votar por Piñera porque ella se creyó el cuento de Chilezuela. Ahora despertó un poco más y decidió que en esta elección no va a votar porque ya se dio cuenta que era todo tongo, ¿no? Pongámoslo de una manera coloquial, de que en el fondo la derecha le salió con un tongo que no fue. Entonces ella ve, ¿no? Y yo me imagino que habrán otros chilenos como ella que se habrán dado cuenta que esta cosa era una falsedad. Otros no y se lo volverán a creer en esta elección. En todo caso, tu amiga es de las personas que reconocen que votó por Piñera, porque si seguimos el juicio de lo que hemos comentado con Edison, hoy día pareciera que nadie votó por Piñera, ¿no? Exacto. Está súper huérfano el presidente Piñera, ¿no? No tiene quien lo eligió, pareciera ser. Rolando, tus minutos. Sí, bueno, muy interesante lo que se ha planteado. El miedo es una pulsión que moviliza al ser humano también. Por eso se usa en las campañas electorales. Lamentablemente en una campaña el escenario siempre es puesto por los otros y por lo tanto hay una tendencia a seguir esos escenarios. Y ese discurso lo usan todos. Aquí en esto no hay exclusión. Lo que me preocupa es un poco lo que planteaba Edison al final. El miedo finalmente nos hace dividirnos entre buenos y malos, y eso es muy complejo porque la sociedad, no solo en Chile, sino en el mundo, está viviendo tiempos muy convulsos. Solo por plantear los problemas que tendrá que enfrentar el futuro gobierno, que este gobierno fue incapaz de enfrentarlo: migración, delincuencia, narcotráfico, conflicto en el Gualmapu, etcétera, etcétera. Son problemas que solo van a resolverse con amplios consensos. Además que, dado el Parlamento que fue elegido, obligatoriamente hay que llegar a esos grandes consensos. Y en este discurso del terror, del miedo, lamentablemente vamos inhibiendo esa posibilidad y cada vez el escenario se va a volver más difícil y complejo para actuar. Finalmente el perjudicado va a ser la gente, las personas, porque no va a tener respuesta para poder enfrentar sus problemas. Y en este sentido creo que hay que actuar y pedirle a la clase política, a todos y a todas, que por favor actúen con más responsabilidad, entendiendo lo que está en juego. De acuerdo. Conozco el caso de una persona de una villa acá de Rancagua, el sector nororiente, que además es dirigente vecinal, que me decía hace unos días que estaba asustada porque le dijeron que el programa de Boric consideraba la expropiación de las segundas casas para quienes tuvieran dos. Y claro, ella es una persona con larga trayectoria que ha participado siempre, por lo tanto una persona política de base, pero es política, pero estaba inquieta, estaba asustada, diríamos, ¿no? Nos quedan bien poquitos minutos, pensando en que queremos hacer un podcast de no más de 20. Yo les quiero dejar un último minutito para cada uno, Edison, Alicia, Adriana, Flor, Rolando, ya como para plantearse qué es lo que le dirían a una dirigente como esta, una idea, pero también qué le dirían al mundo político, lo que decía Rolando, ¿no? Por ejemplo, respecto a la responsabilidad con la que corresponde asumir lo que viene después del 11 de marzo y que va a ser un periodo complejo, cualquiera sea el presidente de la República, va a ser un periodo muy complejo, lo sabemos, y donde está el desafío de que la Convención Constitucional, 4 meses después, tiene que dar un resultado concreto, que es la nueva Constitución para Chile, y frente a la cual, aquí voy a decir lo que en el regionalista hemos dicho: no somos neutros, queremos que le vaya bien. Dejo un minutito de últimas palabras. Bueno, Edison es el que habló primero, entonces esta vez quiero alterar el orden de prioridad género. Edison, adelante.
Sí, agregar dos cositas. Yo comparto con Rolando de que en este caemos todos. Recuerden que Boric, entre otras cosas, obtiene una amplia votación en primaria contra el mito comunista Jadwe, ¿ya? En ese sentido, nosotros también hemos usado el anticomunismo, yo digo no nosotros, sino la centroizquierda también se ha aprovechado de eso, porque podríamos haber dicho que no. Recuerden que Boric obtiene altas votaciones en las comunas del rechazo, saca amplia ventaja a Jadwe. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí hay un ejercicio de pedagógico que hay que hacer, y que está claro que la escuela no lo está haciendo, y yo me detengo sobre todo en que el próximo gobierno la tiene muy compleja, yo tengo la impresión de que ahora es más fácil ganar una elección que gobernar, y en ese sentido señalar que parte del miedo se ha confundido también con las deudas de la transición y la democracia, y yo tengo la impresión de que si este gobierno que viene no cumple un mínimo programa que ha propuesto la ciudadanía, tenemos casos para la próxima vuelta. Alicia. Se me viene a la cabeza una cosa que tal vez a nuestros auditores y lectores les pudiera interesar, que es ver un documental ya bastante antiguo de un documentalista norteamericano bien de izquierda que se llama Michael Moore, que sacó premio por Bowling for Columbine, y ahí él hace un resumen del tema del miedo. Eso no es solamente sobre el tiroteo en Columbine, sino que es cómo la derecha en Estados Unidos, el Partido Republicano, ha utilizado el miedo, siempre para las elecciones allá. Eso es muy antiguo en Estados Unidos. Y acá, lógicamente, la derecha está usando esas mismas tácticas. Entonces, es interesante el documental para que usted piense en la casa lo que significa votar con miedo. ¿Y qué significa votar libremente sacándose ese lastre del miedo? Pensando racionalmente. Entonces, mi recomendación para el votante en segunda vuelta es, no se quede con los eslogan, mire el programa, no tiene para qué leer en profundidad, pero por lo menos lea, digamos, las cosas que se están proponiendo y piense, reflexione antes de votar, porque votar es una cosa seria, no es una cosa de que por un eslogan, por una cara bonita, porque me ofrece esto, me ofrece lo otro. Piénselo bien porque es el futuro del país. Estaremos todos de acuerdo por lo que dice Alicia, y yo pienso que estamos de acuerdo en que realmente este riesgo de los fantasmas extremos, de que hay una especie de eclosión del Estado porque asume uno u otro, eso no va a suceder. Y por lo tanto, mirar desde esa perspectiva significa decir, viene un gobierno muy difícil, un periodo muy difícil, ¿no? Pero no se va a acabar Chile. O sea, seguimos adelante y tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? Por ahí tenemos que trabajar. Adriana. Estás sin audio. Bueno, tú miras el resultado que vamos a tener para el próximo Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, te das cuenta que cualquiera del gobierno que sea va a ser un gobierno que va a tener que negociar y conversar y llegar a acuerdos para sacar leyes en ese panorama que tenemos actualmente, con un Senado casi empatado entre las fuerzas de derecha e izquierda. Pero por otra parte, nosotros vemos cómo han enfrentado los candidatos esta segunda vuelta. Y ya salió, ¿cierto? Y ustedes lo pudieron ver tal vez, la primera franja, ¿cierto? Electoral. Y ahí hay una diferencia, yo creo que es interesante de observar, la incorporación de Isquia Siches al comando de Boric, su protagonismo, y un protagonismo muy humano en esa primera, digamos, edición o primera presentación de esta franja televisiva. Yo creo que fue un acierto incluirla amamantando, incluyéndola en el norte, de donde es ella, desde Arica. Yo creo que hay una mirada diferente y vamos a ver si es que la ex subsecretaria Daza se incorpora también de una forma similar a la campaña de Kast. Gracias, Adriana. Flor, palabras ya al cierre. Sí, a mí me quedo también un poco con lo que comentaba Rolando, de la motivación también, de cómo el miedo también moviliza, ¿no? Yo siento que también desde el punto de vista de la centroizquierda, digamos, el miedo movilizó a muchísima gente a sumarse hoy a la campaña de Boric, que antes estaba totalmente vacía. O sea, vacía de gente, estaban los contenidos, pero no tenía el apoyo popular y uno lo podía palpar en las calles. Hoy justamente hay un miedo,
pero un miedo no fabricado desde una campaña, sino que un miedo puesto en la realidad que representa un personaje de ultraderecha, en la amenaza de la democracia y los procesos en los que hemos avanzado todos estos años, sobre todo desde el estallido en adelante, justamente con una constitución a puertas. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser... hay que como bajar justamente, bajar de las caricaturas, pero entender realmente dónde están los riesgos de nuestra democracia, entendiendo que justamente hay un candidato como Boric que siempre está abierto al diálogo y al encuentro con el otro, y otro que está en su rincón hoy teniendo que abrirse forzadamente con temas que le molestan claramente, como el tema de la mujer y otros, de género, etcétera, para poder ganar, pero siempre desde un lugar mucho más duro, y lo podemos ver en cada una de sus vocerías, lo vemos en todos lados, como en el fondo esta necesidad de abrirse, pero con una dureza muy grande. Entonces yo creo que si nosotros pensamos realmente en cómo queremos que sea esta transición, porque estamos en un proceso de transición en el cual vamos a instalar una nueva constitución, eso es parte de nuestra realidad, y queremos que esa realidad realmente se transforme positivamente, tenemos que entender que en el momento de votar tenemos que volver más que al miedo de la caricatura comunista o nazi, que es como básicamente donde están ubicadas, ¿no? Es en quién va a acompañar de mejor manera este proceso para poder efectivamente ir instalando este programa de un Chile que busca ser un país socialdemócrata que tenga una armonía social y medioambiental basada en lo que necesita el futuro de nuestro país y del mundo, digamos. Gracias, Flor. Rolando, al cierre. Mira, me parece muy importante lo que decía Flor, porque estas caricaturas que estamos diciendo, lamentablemente los programas de nuestros dos candidatos nos van a llegar de regalito de Pascua, porque así como vamos, no tenemos todavía programa, ni lo vamos a tener en los próximos días, pero entonces es muy importante las señales que se den. ¿Quiénes van a acompañar a nuestro futuro presidente? ¿Quiénes van a ser su equipo? Yo creo que esas señales van a servir para salvar estas caricaturas. Por eso es muy importante lo que decía Flor, porque hasta el momento lo que estamos viendo es que ambos candidatos siguen hablándole a sus nichos de votos. No han ampliado la campaña aún, faltan las 2 semanas más importantes, hacia nuevos votantes. Entonces hay que ver cómo logran capturar esos nuevos votantes, y ahí yo espero que las señales que den sean concretas, fundamentalmente con los equipos que pretenden formar, y respecto de cómo van a enfrentar los temas más acuciantes que tiene hoy día la sociedad. Ojalá que actúen con esa responsabilidad y eviten que sean las caricaturas las que dominen al momento de que el elector llegue a la urna. Rolando, muchas gracias. También a Adriana, a Flor, a Alicia y a Edison. Hemos querido acompañarlos estos minutos con uno de los temas que está marcando los días que vienen, los días que han pasado en esta segunda vuelta presidencial. Yo creo que nos vamos a encontrar de nuevo antes de esa segunda vuelta para abordar otros de estos temas y hacerles la invitación a que tengamos conversaciones que nos permitan ir conociendo las perspectivas del otro, entre otras cosas para ir zafándonos de los miedos, si les parece. Así es. Muchas gracias por todo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós, que estén muy bien.